Ay, ingeniero, adelante. Qué pena interrumpirlo. No, no, tranquilo. Entonces, bueno, continuamos. Les estaba contando un poquito de mi experiencia y de, digamos, de la acumulación de conocimiento que queremos compartir el día de hoy, e incluso intercambiar, digamos, que es donde está el mayor valor. La agenda que tenemos, bueno, una introducción al tema de juntas empernadas, todo el riesgo asociado con ellas, desde el punto de vista del negocio, de la operación, los fundamentos, los principales retos que tenemos a la hora de ejecutar este proceso de armado o desarmado. Y bueno, una vez ya, digamos, alineados en todo lo que es fundamentos y principales retos, revisar el contenido de la PCC1. Vamos a estar revisando el contenido de la PCC1 versión 2019. Ahí tuvimos un pequeño error en las publicaciones, pero efectivamente la versión que vamos a estar viendo es la del 2019. Tiene unos cambios allí respecto al 2013 que los vamos a ver en detalle. Entonces, bueno, ya entrando en materia, el siguiente material, digamos, cuenta con una serie de lineamientos, de principios, de normas de buenas prácticas de ingeniería. Sin embargo, ellos nunca van a poder estar por encima de lo que es una regulación de ley, una regulación incluso corporativa o una recomendación de un fabricante de equipo. Estas siempre van a tener, digamos, van a ser, van a llevar la iniciativa sobre estos lineamientos. En caso de no existir o de existir algún vacío, entonces bien podemos adoptarlas. Entonces, bueno, en el contexto operacional actual, industrial, y es una tendencia que no, en verdad veo poco probable que se revierta, cada vez tenemos más exigencias sobre los equipos, cada vez tenemos mayor demanda, mayor presión, mayor temperatura, mayores flujos, en fin, mayor exigencia sobre los activos. Entonces, bueno, si es una brida de una tubería, de un intercambiador, de una boca de visita de recipiente o inclusive de una válvula, su integridad no es algo que dependa solamente de su diseño. Ya una vez que el equipo es puesto en operación, todas las variables de cuidado, de operacionales, valga la redundancia, y de gestión hacen parte de esta necesidad de función. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas estadísticas. Según el Pressure Vessel Research Council, que es un instituto, digamos, autónomo que se encarga de la evaluación de mecanismos de deterioro, de prácticas de inspección, de mejores prácticas en todo lo relacionado con equipos de estática, una planta promedio, una instalación promedio presenta 180 fugas por año, de cualquier magnitud, digamos. No se discrimina si es una fuga de agua, si es una fuga de vapor, una fuga de hidrocarburo, son 180 en promedio. De estas 180, entre 1 y 4 en promedio son fugas de alto impacto. Entonces aquí se nos repite el fenómeno que tenemos de la pirámide. Entonces, mientras más eventos estén sucediendo en la base de la pirámide, nuestras probabilidades de que tengamos un evento mayor son mayores, valga la lógica, ¿no? Entonces es importante, como en los accidentes, cortar todos esos casi accidentes, todos esos near miss, para, bueno, disminuir nuestras probabilidades de tener un evento grave. Entonces, bueno, esas 180 fugas, si las repartimos en una matriz de riesgo como esta, que estamos utilizando de ejemplo, donde en las horizontales tenemos frecuencias y en las verticales tenemos consecuencias, entonces digamos que esas 1 y 4 muy probablemente se van a ubicar en la zona roja de la matriz, y las demás definitivamente seguirán haciendo proporcionales hacia la base de la matriz, desde lo rojo hasta lo verde, siguiendo una línea isobara, ¿no? Estas consecuencias son las de mayor impacto, ¿no? Entonces aquí, como por ejemplo podemos ver en esta matriz, un evento catastrófico es uno donde inclusive puede haber una fatalidad con emisiones que pueden tener impactos ambientales de más de 30 días solo en hacer la remoción del síntoma, y bueno, pérdidas de más de $3 millones y pérdidas de producción de más de 5 días. Entonces, bueno, ahí, digamos, vamos enfocando nuestro webinar
llevándolo de la mano desde el impacto que significa operacionalmente hasta ir, digamos, desagregando y viendo las pequeñas cosas que son al final las que nos permiten disminuir esos 180 eventos y a su vez disminuir la posibilidad de un evento grave. Si vemos esta gráfica, se va a aparecer, van a conseguir muchas en Internet, en Google, donde busquemos cuál es la causa de las fugas en bridas, en juntas empernadas. Bueno, mayormente entre 40 y 50, entre el 40 y el 60% son atribuibles a errores de ensamblaje. Entonces, es alto, ¿no? Es mucho lo que se puede mejorar, la oportunidad de mejora es importante. Ahora bien, veamos esta otra lámina que nos hace una explicación de lo delicado que es el manejo del torque y de las especificaciones. Por ejemplo, en este caso, un investigador independiente hizo un experimento, tomó un grupo de técnicos y les pidió que apretaran, según su experiencia en su base, con una llave normal, una llave combinada, pernos de 5 octavos, como lo pueden ver aquí en el eje de la X, de 3/4, 7 octavos y de 1 pulgada. La línea roja punteada representa el nivel adecuado, pues normalmente entre 40 y 60% de la resistencia eléctrica de ese perno. Como pueden ver, en los pernos de menor diámetro existe una alta probabilidad de exceder la carga requerida. Entonces, en estos casos vamos a ver qué es lo que sucede en esa junta empernada cuando nos excedemos del valor requerido. Y cuando vemos en los diámetros que ya se empieza a poner exigente la cosa, 7 octavos, 1 pulgada, vemos que se mueven los datos hacia el otro lado del valor adecuado. Entonces, el hecho de que sean pernos de poco diámetro o de diámetros no tan grandes, vemos que evidencia lo que significa utilizar métodos no controlados de torque. Entonces, ya recapitulando en lo que es la importancia de la junta, el riesgo que representa, el impacto que tiene en utilizar métodos controlados, hay un paradigma que es importante cambiar, y es que las fugas son 100% prevenibles. Existe un mito de que las fugas siempre tenemos que vivir con ellas y en verdad no es así. Y les ponemos un ejemplo. En esta junta tenemos una junta soldada, pueden ver aquí, y tenemos la unión empernada. Ambas en el mismo lazo de corrosión, en el mismo sistema, con el mismo impacto. Si fuga este cordón de soldadura o si fuga esta brida, es el mismo hidrocarburo con los mismos o quizás mayores volúmenes de liberación. Entonces, seguramente esta unión bridada tiene un soldador que fue certificado, tiene una probeta que se guarda en su historial, tiene un registro de líquidos penetrantes en su pase raíz y después tiene una radiografía. Cuando busquemos el registro de la historia de quién armó la junta bridada, es poco probable que consigamos el mismo nivel de información. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser más susceptible a fugar? Con unas consecuencias que no están muy distantes unas de otras. La bridada. Entonces, bueno, hablando de los fundamentos y ya entrando en materia. Las juntas empernadas están presentes en muchas industrias y en múltiples aplicaciones. Y en este webinar nos vamos a enfocar en aquellas relacionadas a contener presión, a evitar una fuga, a que sean herméticas. Entonces, una junta bridada es un sistema, una unión empernada es un sistema, donde el elemento de fijación, las bridas y los elementos, y los elementos de sello, las empacaduras, son los que, digamos, arman este sistema. Entonces, 3 componentes claves de un sistema. ¿Qué sucede? La falta o la falla de uno de los componentes no puede ser compensada con la exigencia adicional sobre otro de los componentes. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponda para que el sistema cumpla con su función. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de cada elemento, digamos. Los elementos de fijación o los tornillos o pernos son básicamente el corazón de toda maquinaria, están presentes desde los sistemas más sencillos hasta los sistemas más complejos. Sus principales razones de uso son que sean desmontables y que sean reutilizables.
Por un momento imaginemos que el vehículo o nuestro vehículo sufre un pinchazo, se pierde el aire uno de los neumáticos, de las ruedas o de las llantas. Imagínense que estuviese soldado, sería una locura el cambio del repuesto, sería inviable. Entonces, bueno, ¿cuáles tipos vemos con mayor frecuencia dentro de la aplicación de las juntas bridadas? Tenemos los tornillos con tuerca, que es una pasantes. Tenemos el machine ball, que es un espárrago o un perno que se enrosca en una de las bridas, va enroscado, ese agujero es un alojamiento roscado. Entonces él se posiciona acá, en algunas ocasiones tiene un pequeño hexágono aquí que permite posicionarlo y apretarlo, y después completar el armado con la otra brida y la tuerca. Y tenemos el pasante con doble tuerca. Estos pernos o estos elementos de fijación, su principal función es mantener las dos bridas en posición unidas. Y a su vez funcionan o simulan un resorte, donde el resorte tiene que trabajar en un rango elástico para evitar que una sobrecarga lo lleve a un estado plástico. Es decir, nosotros tratamos de lograr que ese perno trabaje en la zona lineal. Ya cuando se acerca aquí, el perno se plastifica o pasa a estado plástico y ya no es aplicable para juntas presurizadas. Algunos tipos de perno, bueno, tenemos el grado 5, el grado 8, o según la clasificación ISO 8.8, 9.8, 10.8, o según la clasificación ASTM, B7, B16, o tuercas 2H. Para hacer un poquito de refrescamiento, recordemos que los pernos cuando son SAE traen 2 grados por defecto y se le suman la cantidad de marcas que poseen el tope de la cabeza, de la memoria. Y entonces, bueno, 2 más 3, esto es un grado 5, aquí trae 6 marcas más 2 que ya trae son 8, y así sucesivamente. Estas marcas que vemos aquí como triangulitos, JH, logo, esas son marcas propias del fabricante, no tienen nada que ver ni con el grado ni con el material. Entonces, bueno, este resorte, ese elemento que simula un resorte, ¿qué es lo que busca? Básicamente, debe ser mayor esa fuerza que aplica el resorte para evitar que la pérdida de contención del proceso. Es decir, garantizar que la empacadura está sentada en un nivel de esfuerzo adecuado y garantizar que el esfuerzo que se está haciendo en compresión entre las dos tapas no sean abiertas o separadas por la presión del proceso. Seguimos avanzando en los elementos del sistema, las arandelas. Las arandelas en algunos casos son opcionales y tienen los siguientes beneficios. Primero, proteger de daños la cara de la brida, en la cara posterior de la brida. Segundo, proveer una superficie dura que a su vez de baja fricción nos permite mejorar el proceso de elongación del perno. Y tercero, aumentar, digamos, esa área de carga de la tuerca, de la sola cara de la tuerca, a un área un poco más grande, que nos da mayor rigidez. Las tuercas tienen que ser endurecidas, tienen que cumplir con lo que se sugiere en uno de los apéndices de la PCC1. Y bueno, de último, pero no menos importante, las tuercas que deben ser al menos del mismo grado del perno. Pueden ser superiores, pero nunca por debajo. Ok, ahora pasando a las bridas, ¿no? Las bridas, digamos, lo más común, lo que más vemos o lo que más observamos o podemos observar en una instalación industrial son bridas ASME. 16.5 es la especificación para todo lo que son bridas hasta 24 pulgadas y de 24 a 60, 16.47 en las clases 600, 900, 1500, 2500. También están las API, que son muy comunes en aplicaciones de exploración y producción. Y bueno, ahí tenemos clase 2000, 3000 y API 6A. Los tipos de brida, además de lo relacionado con su fabricación, que son con cuello o sin cuello, tienen, digamos, los resaltes más comunes, que es la brida plana, que no tiene resalte para la empacadura, la brida con resalte o el raised face, como lo conocemos normalmente, y la de ring joint, pues, o la de canales. Allí les coloco unos vínculos, unos enlaces en internet de fabricantes de bridas que tienen muy buena información para diferentes tipos de bridas. Entonces, bueno, en la brida comúnmente tenemos, si vemos
tenemos este, por ejemplo, de la fotografía. La brida tiene un resalte donde se ve el ancho máximo que puede tener ese elemento de sello. Vemos también las perforaciones donde pasan los pernos, que son perforaciones concéntricas al diámetro. Entonces, bueno, ya cerrando las bridas y pasando al elemento de sello. El elemento de sello no es más que un elemento, es un material deformable que se utiliza para crear un sello estático entre las dos caras de la brida, producto de la tensión aplicada al perno que se transforma en compresión de la brida. Los empaques pueden ser no metálicos, semimetálicos o metálicos. ¿Cuáles son los no metálicos? Bueno, los que son fabricados a partir de una lámina sin inserto de algún metal. Son pura fibra, pues. Ellos son láminas, a partir de las láminas construimos la forma que necesitemos, o inclusive hay fabricantes que los pueden vender ya precortadas para hacerlo más efectivo. Después tenemos los semimetálicos, que es una combinación de alguna fibra con un elemento metálico. Entonces, bueno, tenemos las láminas que tienen insertos de Inconel, de acero inoxidable, de algún material que refuerce esta lámina. Después tenemos las espirometálicos, o conocidas comúnmente como el fabricante más popular es Flexitalic. Entonces, bueno, aquí tienen unos insertos que son como unos chevrones, que dentro de ellos tienen grafito, tienen diferentes combinaciones de grafito con otros materiales, dependiendo de la aplicación en la que esté. Y bueno, después están las cramp profile y están las enchaquetadas rellenas. Igual, ¿no? Son combinaciones de semimetálicas con metálicas. Y después tenemos las que son puramente metálicas. Estas generalmente sus aplicaciones son en alta presión y donde debemos garantizar un sello, incluso en condiciones de fuego, pues donde podemos evitar, podemos alargar la complicación de un incendio. Tenemos las láminas planas, las láminas metálicas, corrugadas, los ring joint de sección oval o de sección octagonal y los lens ring o lenticulares. Entonces, bueno, ya cerramos todo lo que tiene que ver con el sistema de una unión empernada. Veamos un poquito los fundamentos de los métodos más utilizados para este armado, ¿no? Tenemos el torque, que no es más que la aplicación de una fuerza con un brazo o palanca. Entonces, la multiplicación de esta fuerza por este brazo nos da un resultado de un torque mayor brazo, la misma fuerza se convierte en un torque mayor. ¿Cuál es la relación del torque con la tensión? Y entonces decimos, el torque es una aplicación indirecta de la tensión, porque hay muchas variables que van de la cantidad de torque a la cantidad efectiva de tensión que se logra. Y en el caso de los pernos, digamos, en la medida en que la tuerca se va acercando, va recorriendo el perno y hace tope contra la brida, esta tuerca lo que hace es estirar ese perno y lograr una tracción. Esa tracción es la que permite mantener las bridas juntas. Ahora, ¿cuánto torque es necesario? Bueno, lo que veíamos al principio, ¿no? Algo que esté normalmente entre 40 y 60%. Hay condiciones que van a requerir que este torque sea mayor, pero esas condiciones tienen que ser evaluadas, pues no es una decisión así tan a la ligera. El torque, ¿qué pasa? El torque tiene que mantenerse en ese rango elástico para que el tornillo pueda ir y venir y volver a su posición y a sus propiedades originales. En el momento en que excedemos esa carga, entonces, bueno, corremos el riesgo de que el torque nos quede en el rango elástico. Algunos métodos de torque, bueno, tenemos el torquímetro manual, que tiene dos versiones. La versión que ven en la foto superior tiene un nomio. Bueno, tiene tres versiones incluso. Tiene un nomio aquí, en el nomio se ajusta el valor predefinido y bueno, se va aplicando hasta que le hace un clic, ¿no? Y hace el rebote. Tenemos otra versión de este mismo torque que es con una aguja, que es para valores más pequeños, que marca en un dial que se encuentra acá y el operador lo puede ver directamente. Y tenemos una tercera versión que vemos en la foto de aquí abajo, que son de torque fijo, constante. Son principalmente utilizados en procesos de manufactura. Entonces este torque ya viene con un valor predefinido que no se puede modificar. Y entonces en el momento en que alcanza ese valor, esta palanca que vemos aquí tiene una articulación.
Entonces se activa el seguro y no permite que siga aplicando fuerza, sino que la articulación flexiona y el operario se mueve el manubrio hasta acá. Y ahí él sabe que alcanzó el torque que necesita. El segundo método es el método de las marcas, un método que nosotros en particular lo hemos visto mucho en turbomáquinas, donde el método consiste en llevar la tuerca al punto donde se empieza a sentir la resistencia, ¿no? Y es un método un poquito, o es un método muy subjetivo que depende mucho de la experiencia del técnico que esté allí con la máquina, porque él es el que sabe el punto exacto donde debe colocar la marca. Una vez colocada la marca que ven aquí, la especificación predefine la cantidad de grados que se debe recorrer, como si fuese un transportador, perdón. Entonces, bueno, una vez se alcanzan esos ángulos, está lista la elongación requerida. Después tenemos los torquímetros hidráulicos, que bueno, es uno de los métodos más populares que hay en el ámbito industrial. Después tenemos los multiplicadores, que son torques controlados igual, pero son eléctricos, inclusive ya los hay inalámbricos, neumáticos, también los hay. Son las principales aplicaciones y los hay manuales también. Entonces, bueno, cuando hablamos de torque ya vimos la relación del torque con la tensión, ya vimos los principales métodos de aplicación de torque. Ahora veamos qué son las cosas claves en ese torque para que el torque sea eficiente, para que no tengamos tanta pérdida. Y en verdad lo llevemos a la tensión, lo transformemos en tensión. Entonces, bueno, esta depende de tres factores principales y todos giran en torno a la fricción. Primero, la condición de las roscas. Segundo, la fricción en la rosca y en la superficie de deslizamiento. Y tercero, la condición de la superficie de contacto con la tuerca. O sea, hay dos zonas de deslizamiento. La zona donde la tuerca empieza a tocar la cara de la brida y la zona, la rosca per se de la interacción de la tuerca con el perno. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una rosca que fue muy maltratada. Esto generalmente sucede por manipulación, se cayó el perno, golpeó contra otra tuerca, en fin. Aquí vemos el efecto que tiene la lubricación cuando agarramos un perno o una brida o una unión impernada y la vamos a armar y la especificación de torque fue hecha con un lubricante en específico y por omisión o desconocimiento, digamos, asumamos que la especificante decía que era molibdeno. Pero el grupo que estuvo encargado de hacer el armado no tomó en cuenta que había que lubricar. Entonces, bueno, se fue sin lubricante. ¿Qué pasa? Que para yo lograr la tensión que necesito con molibdeno, con 40 libras-pies era suficiente. Ahora, si las mismas 40 libras-pies las aplico sin lubricante, estoy dejando de aplicar casi dos veces menos de lo que debí, porque para yo obtener la misma tensión sin lubricante debo aplicar 90 libras-pies. Entonces, este es el riesgo de no tomar en cuenta el detalle de qué lubricante debo utilizar en qué aplicación. Pueden ser molibdeno, puede ser base níquel, puede ser base cobre, puede ser aceite, puede ser sin lubricante. Lo importante es que estemos conscientes de que cada uno de ellos tiene un factor que se va a transformar en tensión, que va a afectar la tensión. Entonces, bueno, dentro del PCC1 tenemos uno de los apéndices que nos habla de un método, digamos, sencillo para estimar el torque cuando, digamos, necesitamos hacerlo de forma rápida y efectiva. Entonces, bueno, es el nut factor que aplican. El torque va a ser igual a la K del nut factor por el diámetro nominal por la fuerza requerida. ¿Y cuál es la fuerza requerida? Bueno, la fuerza requerida va a ser el esfuerzo a flexión del material por el porcentaje predefinido por el área de raíz del perno. Entonces, bueno, digamos que eso es un método rápido de poder estimar el torque. Como lo mencioné al principio, K es la variable con mayor incertidumbre, se determina de forma empírica y representa la fricción de deslizamiento entre la rosca y la brida. Entre el perno, la rosca y la brida. Al final del día, el objetivo es tener una junta empernada libre de fugas. Y más allá del valor con 2 décimas de torque que debemos aplicar,
es más importante, claro, teniendo un valor serio, es más importante que sea homogéneo, que no tengamos picos con unos pernos aplicando más carga que otros, porque vamos a ver más adelante cuál es el efecto de eso. Entonces, bueno, ya vimos, ahora vamos a ver la secuencia, ¿no? La secuencia es otra de las cosas importantes que tiene la aplicación del torque, ¿no? Donde debemos tener mucho cuidado. Por lo general, el método tradicional de la secuencia ASME es basado en 4 pases. Primer pase 20-30%, segundo pase 50-60%, tercer pase 100%, cuarto pase de verificación 100%. Siempre siguiendo lo que llamamos la cruz. Entonces la cruz es perno superior, perno inferior, después a la derecha, a la izquierda y rotamos, ¿no? Cambiamos de perno. En la norma, en el PCC1, porque no es norma, tienen una guía donde, bueno, pueden, siguiendo las agujas del reloj y siguiendo esta secuencia como va apareciendo, numeran los pernos y automáticamente les va quedando en qué secuencia debe ir, pues. Y si no tienen la norma, los agarraron de emergencia, los llamaron de guardia a las 2 de la mañana, un sábado, y no tienen documento, hay métodos también para resolver esas situaciones. Es el método, es un método que consiste en numerar la brida, los primeros 4 pernos, 1, 2, 3, 4, y después sumar 4 a cada uno de los pernos, y entonces automáticamente le va a crear la secuencia que decimos. Entonces repasamos, numeramos los pernos con secuencia, aplicamos el torque en paso y verificamos. Entonces, bueno, digamos que ya hasta aquí hemos hablado del torque. Ahora vamos a hablar del tensionado, que es el otro método de aplicación masiva a nivel industrial. El tensionado consiste en elongar el perno, ¿sí? Bien sea por un medio mecánico, como el que vemos aquí en la foto, por un medio térmico, bien sea por inducción o por resistencia, o por un medio hidráulico. Este, digamos, es el más común. El tensionador un tensionador típicamente está compuesto por un adaptador roscado, una celda de carga, un puente y un anillo hexagonal. ¿Sí? Aquí tenemos una foto donde vemos unos tensionadores instalados, valga la redundancia. En esta disposición que podemos ver, se dice que tiene una cobertura del 50%. La cobertura es la cantidad de pernos que van a ser tensionados en simultáneo. Puede haber coberturas de 25, puede haber coberturas de 50 y puede haber coberturas de 100%. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo voy a poner yo aquí 100% de los tensionadores si no hay espacio? Bueno, es muy sencillo. Usted coloca uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. Al final el tensionado, como es un método que procura ser más preciso, es siempre recomendable revisar las especificaciones de los fabricantes de recipientes, si es un recipiente lo que estamos tensionando, o del licenciante, si son tuberías de alguna unidad o licencia en específico. Porque, bueno, ellos dicen cuánto debe ser la cobertura. Si no tenemos nada de eso y no sabemos qué cobertura aplicar, por lo menos debemos utilizar 4 tensionadores para que la brida se desplace de forma pareja, digamos. No vaya a cerrarse más de un lado que de otro. Y bueno, eso así, ¿no? En nuestro caso hemos visto incluso fabricantes de recipientes sobre todo en el sector de fertilizantes de urea y amoníaco, donde nos pedían 3 tensionadores. Y nosotros era la primera vez que decíamos mínimo 3, esto sí es particular. Y nos leímos la especificación y tal cual. Nos decía cómo lo íbamos a instalar, cuánto torque cuánta presión en la primera y en el segundo paso y cómo era la verificación. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el tensionador? Aquí tenemos estas 6 imágenes. Aquí tenemos el perno, aquí tenemos la brida, aquí tenemos la tuerca ya, digamos, prearmada. Se instala el anillo hexagonal, se instala el puente, se instala la celda de carga, que es esta verde más amarilla, y se instala el adaptador roscado. Se acerca el adaptador roscado con la barra, se aprieta, se ajusta. Posteriormente aplicamos la presión que corresponda. Esto nos lo debe decir el fabricante o la podemos calcular. Ahí existen ambas
ambas opciones. Se aplica la presión de aceite hace que este émbolo verde se desplace hacia arriba y logre la elongación necesaria que estamos buscando. Posteriormente, una vez elongado el perno, con la misma barrita que trae el tensionador de arriba, abajo se aprieta la tuerca, que está libre, porque la fuerza está siendo aplicada a través del puente, y se ajusta contra la brida. Una vez asegurada, se repite esta operación 2 o 3 veces para asegurar de que ajustó bien, y se retira la presión y se retira el equipo, se desenrosca el adaptador roscado, valga la redundancia, y queda la junta armada. El tensionado tiene una productividad mucho mayor que la del torque, porque bueno, el torque sabe que tenemos los pases, tenemos que ir varias veces, entonces bueno, el tensionado es más rápido. ¿Qué cosas o cuándo sabemos que bueno, digamos aquí, cómo verificamos el tensionado? ¿Qué cosas se deben cumplir con el tensionado? Primero, la rosca libre que debe haber desde la cara exterior de la tuerca, que está libre, hacia el extremo del perno, debe ser por lo menos 1.5 veces el diámetro del perno. Se debe verificar la relación GL, que la vamos a revisar ahorita, y generalmente se usa donde hay diseños que exigieron tener 15% de precisión, de incertidumbre. La relación GL no es más que la relación que existe entre la distancia que hay entre las tuercas, entre las caras internas de las tuercas, es decir, acá, y el diámetro del perno. ¿Por qué es importante esta relación? Porque esta relación empieza a ser lineal después de un valor de 5, 5,5. Y esta curva que representa en el eje de la Y, ven la pérdida o la eficiencia que tiene esa presión aplicada en el tensionador. ¿Y esto qué es? Esto no es más que la fuerza que hace el puente sobre la brida. ¿Cuánta fuerza efectivamente se transmite en elongar el perno y cuánto en deformar la brida? Porque estamos haciendo mucha fuerza en unas áreas pequeñas, entonces siempre hay pérdidas. Entonces, bueno, esta es otra tabla que tiene ciertos lineamientos, da ciertas ideas generales, ¿verdad? No muy detallados de cuándo utilizar un tensionador como método controlado. Entonces, bueno, ya hablamos de los riesgos implícitos en la brida, ya hablamos de el impacto que tienen utilizar métodos de precisión, ya hablamos del sistema de juntas empernadas o uniones empernadas, ya hablamos del torque, hablamos del tensionado, incluso hablamos de los elementos dentro del torque, ¿no? La fricción y la lubricación. Ahora bien, ¿qué es lo que busca todo esto? Básicamente tenemos un recipiente que tiene fuerza o tiene presión interna que se transforma en una fuerza. Tenemos un sello que lucha por mantenerse vivo y hermético. Y tenemos un perno que busca mantener esos elementos bajo los niveles adecuados de esfuerzo. Entonces, resumimos, ¿no? Un sistema hermético, primero, requiere una especificación de armado. Esa especificación de armado nos dice un valor de torque que va a ir, o de tensión, que va a ir aumentando, ¿verdad? Primero comenzamos con la brida prácticamente suelta, después vamos a alcanzar el nivel mínimo requerido por la empacadura de esfuerzo para que haga su trabajo. Después vamos a alcanzar el nivel mínimo requerido por el proceso para que la brida se mantenga cerrada. Y luego, entonces, a partir de ese momento, de ese umbral, alcanzamos un sistema hermético. Ese sistema hermético va a tener un rango en el que va a poder fluctuar. Y eso va a depender de factores como dilatación, variaciones de proceso, etc. Inclusive, capacidad del técnico en aplicar el torque como debe ser, si el perno se lubricó como debe ser. Eso es lo que va a marcar la pauta de cuánta holgura tenemos aquí entre lo verde y lo azul. ¿Y qué pasa si no aplicamos, si la especificación era para torque seco y lo lubricamos? Bueno, nada, rompimos la empacadura o deformamos la brida o deformamos el perno. Nos pasamos en el otro extremo del rango de seguro de operación. Entonces, bueno, esto es lo que el sistema debe cumplir, básicamente. Ahora bien, tenemos unos retos, ¿no?, que nosotros hemos identificado y que son sobre los cuales
hablamos mucho en nuestras capacitaciones, y es que en este proceso de armado de la junta suceden tres fenómenos, por así llamarlo. La interacción elástica de los pernos o cross-docking, la relajación del elemento de sello o la empacadura y la geometría de la unión o brida o junta. Perdón. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente qué es eso. Entonces, bueno, cuando hablamos de la interacción elástica de los pernos, bueno, si las bridas, si lo que sucediera en un perno no afectara al otro, esto sería un proceso muchísimo más sencillo de lo que es. Pero la vida es cruel y no es así tan fácil. Lo que sucede en un perno impacta en el otro. Tan es así que cuando usted hace su primer pase de cruz y va al segundo y regresa y vuelve a la vuelta y va otra vez al perno número 1, el perno. Eso es lo que se conoce como interacción elástica de los pernos. Pero bueno, tampoco tan grave. Tenemos cómo controlar la interacción elástica de los pernos cuando esto, digamos, empieza a suceder de forma, cuando se convierte en un mal, cuando se convierte en un mal actor. Y es básicamente medir la elongación. Entonces la elongación la podemos medir de dos formas, de acuerdo con los métodos actuales. Pues. La podemos medir con ultrasonido, y aquí tenemos un ejemplo. La línea negra, vamos a empezar a explicar la línea negra, es el valor objetivo de torque. La línea roja es la elongación alcanzada solamente utilizando el torquímetro y sus especificaciones, ¿verdad? El torquímetro calibrado, todo bajo norma. Pero cuando se hizo la medición de la elongación, había unos pernos que estaban más elongados que otros. Y aquí es donde la interacción elástica nos empieza a fastidiar. Entonces, bueno, con la medición de ultrasonido, ¿qué hacemos? Bueno, damos los pequeños toques de torque que nos permitan alcanzar una junta homogénea. Y es la línea azul que podemos ver, que se ajustó en base a ultrasonido. Ahora, esto no es necesario hacerlo en el 100% de la junta. Primero debemos descartar las juntas que son problemáticas, que nos generan fugas. Y segundo, aquellas juntas que, si se acuerdan de la matriz de riesgo, aquellas juntas que están dentro del sistema de integridad mecánica, en la zona anaranjada, en la zona roja, inclusive en la zona amarilla. Todo va a depender del historial y de la dinámica de cada instalación y de su sistema de integridad mecánica. El segundo método que tenemos para validar la elongación son los pernos con testigos. Y de esto hay en el mercado infinidades. Inclusive ya hay unos que emiten señales por Internet de las cosas y lo puedes tener monitoreado si a ese nivel de criticidad está tu. Pero digamos que el método mecánico que nosotros hemos visto, por lo menos, es un perno perforado con una perforación pasante, digamos, de 1/4, va a depender del diámetro del perno. Y después en esa perforación pasante se instala una varilla del mismo material fijada en uno de los extremos con soldadura. Entonces el perno, cuando está sin carga, tiene la misma longitud de la varilla. En la medida en que vas torqueando, o se va aplicando la tensión, o se va tensionando, el perno se va a crecer, se va a estirar, y la varilla va a quedar en su sitio. Entonces, la especificación del fabricante dice cuánto debe ser esa diferencia de altura. Entonces, bueno, nada, si tienes la misma diferencia de altura en el rango que te especifica el fabricante en toda la tornillería, evidentemente estamos aplicando la tensión que le manda esa. Después tenemos el segundo fenómeno, y es la relajación de la empacadura. Esto sucede como cuando vemos televisión, ¿verdad? Nos sentamos en el sofá, pasó media hora y ya usted se va acomodando hacia un lado, se va dejando mover en el sillón, y bueno, nada, pasó una hora y ya usted va por la mitad del sofá. Bueno, igualito hace la empacadura. La sagrada empacadura se va generando, se va acomodando, se va, digamos, ajustando a ese espacio. ¿Y qué pasa? Va perdiendo altura. Esa altura que pierde la empacadura es altura que libera al perno, entonces baja la carga. Entonces, ese es el fenómeno que se llama relajación de empacadura. ¿Cómo abordamos el tema de la relajación de la empacadura? Entonces, bueno, rápidamente necesitamos hacer una especificación para esos casos críticos, donde puede representar entre 20 y 30% de pérdida de altura. 20 cuando es una sola brida,
30 cuando son dos caras. Por ejemplo, el haz tubular de un intercambiador, que de un lado tiene la tapa y del otro lado tiene el cuerpo, por ejemplo. Cuando tenemos dilatación térmica o cuando hay variaciones de proceso. Después tenemos, por último y no menos importante, la geometría de la unión invernada. Y esto es importantísimo porque es parte de los controles que debemos hacer antes de armar la junta. Por lo menos en uno de ellos, el tema de la planitud. El tema de la planitud es algo que con el tránsito aumentando en su nivel de exigencia. Las normas, ahora inclusive la PI 660, demanda unos niveles de planitud bastante altos o elevados para este tipo de equipos. Ya vamos a hablar ahorita de la planitud. Lo estacionamos ahí un ratico para cerrar el tema de la rotación. La rotación de la brida es cuando la brida hace este efecto. No es rotación en el eje axial de la tubería, sino en el plano de sello. Entonces la brida hace las veces de intentar abrirse internamente. Entonces cuando se crea esta cuña, la empacadura pierde prácticamente su área de contacto y posterior a esto, por efecto de procesos, principalmente por efectos de procesos, se genera la fuga. Estos son los casos más complicados de atacar o resolver, porque, bueno, complicados desde el punto de vista de que no es tan sencillo como validar los esfuerzos, digamos, lo que podemos ver con una fórmula paramétrica, es un cálculo, ver cuánto es el esfuerzo máximo, cuánto es el esfuerzo mínimo, si daño la empacadura, si el perno lo tolera, etc. Aquí ya implica un proceso de simulación donde hay que ahondar un poquito más en qué es lo que está sucediendo. Pero entonces, bueno, volviendo al tema de la planitud, que digamos es algo más manejable, las tolerancias están entre 0,15 y 0,25 milímetros, o entre 6 y 10 milésimas de pulgada, según ASME, o en API, entre 8 y 20, 0,8, perdón, y 0,20, o entre 3 y 8. Entonces, esto es verdad, es una exigencia importante, sobre todo en bridas grandes, digamos de 30, 40, 60 pulgadas, que son las bridas que tradicionalmente vemos en los intercambiadores y que son los más susceptibles. Aquí les traemos un ejemplo, por ejemplo, de una inspección dimensional en un intercambiador de calor, y donde vemos en rojo estamos o 1 fuera de la tolerancia, o 2 implica un cambio de signo, y el cambio de signo es fatal porque implica un esfuerzo en corte sobre la empacadura. Entonces ya la empacadura no solamente tiene que tolerar la planitud excesiva, sino también un corte porque va cambiando de un signo a otro. La empacadura está siendo deformada para algo en lo cual no fue diseñado. Y este es el proceso de inspección. La inspección se hace con un laser tracker, que bueno, es un equipo con muchas bondades que nos permite hacer esto en menos de una hora. Ahora bien, entrando en materia, vamos a hablar del, ya digamos, hemos visto y nos hemos alineado en los conceptos principales de la PCC1. Y aquí les dejo estos documentos que son, digamos, complementarios. Pero vamos a ver la PCC1 2019 y entonces ir empatando, digamos, o atando los cabos de todo lo que hemos visto a lo largo del webinar. Bueno, un poquito de historia. ASME nació en los 1880. Es una sociedad de ingenieros americanos, de ingenieros mecánicos americanos que, bueno, promueve el arte, la ciencia y la sana aplicación multidisciplinaria de la ingeniería. Con el pasar del tiempo, ASME tuvo que responder a una exigencia de sus clientes para atender cosas que están en operación, no solo cosas que se construyen desde nuevo. Y es cuando nace este comité PCC, que es el Post Construction Committee, que básicamente trata de dar apoyo a los problemas más que más repercusión han tenido. Uno de ellos, evidentemente, ha sido la cantidad de catástrofes asociadas a fugas en tuberías o a fugas en bridas. Después tenemos el PCC2, que es una compilación de reparaciones o de procedimientos de reparaciones sugeridas. Entonces ahí vemos cosas como, el PCC2 va a conseguir cosas como especificaciones de mecanizado en sitio, torque en caliente, reparación de fundaciones, grapas, etc. La PCC1 fue actualizada el año pasado y su principal cambio se dio por la inclusión del apéndice Q, que empieza a hablar a más detalle sobre los equipos energizados para intervenir las tuberías, las uniones empernadas. Antes solo en 2013 hablaba mucho de torque, pero por ejemplo de tensionado no decía nada.
lo dejaba, lo delegaba en los contratistas especializados de tensionado o en los licenciantes o fabricantes. Ya en esta versión empieza a dar algunos lineamientos. Entonces, bueno, la norma, como pueden ver, en su cuerpo básicamente lo que tiene son 14 páginas, pero el resto está repartido en apéndices, desde el apéndice A hasta el Q que fue incluido este año. En la primera versión trajo este apéndice de alguna manera definido. Después en el 2010 lo quitaron y volvió a aparecer en el 2013 y desde mi punto de vista es quizás uno de los aportes más importantes porque le da forma a todo el tema de la capacitación y certificación. Después, si vemos aquí, en verdad todos son bien importantes y claves, pero me gustaría resaltar el apéndice de los lineamientos de las superficies de contacto, el apéndice de las alineaciones y cálculo, y el apéndice O, que es el que permite darle, ¿se acuerdan a la lámina que vimos desde que empezamos a aplicar el torque hasta donde si nos excedemos? El rango de trabajo seguro, bueno, este es el apéndice que habla de esa parte. Entonces, bueno, el PCC1 es una práctica recomendada, no es un código, ¿sí? Son lineamientos, son sugerencias, básicamente enfocadas a puntas empernadas presurizadas. No se habla de diseño, solo se habla de operación. Su campo de aplicación, como ya se los dije, uniones bridadas presurizadas, específicamente, muy específicamente, valga la redundancia, en sellos circulares o ring joint en geometría de círculo. ¿Va? Pero, tampoco así, ¿no? Todos los conceptos aplican fácilmente a otras aplicaciones. También incluye un apéndice para la guía de cómo analizar la fuga, cómo sucede. Entonces, bueno, en su punto 2 habla del armado, del objetivo finalmente es tener una junta empernada libre de fuga y bueno, los procedimientos asociados a eso. Seguimos. El tercer punto habla de la capacitación por encima. Después en el apéndice A habla sobre el detalle. En el punto 4 hablamos de las superficies críticas en los pernos, la inspección visual, el ajuste, el cuidado, la limpieza, inclusive los máximos espesores de pintura que pueden tener, porque si no la pintura se convierte en un elemento ahí de amortiguación de carga, que no debería suceder. El criterio para reutilizar o no los pernos, igual en detalle se ahonda en el apéndice C y en el apéndice T. La alineación de la junta, lo que comienza mal, termina mal. Entonces, primero se deben alinear las tuberías, se deben acercar y después empezar el proceso de empernado. No utilizar los pernos como elementos como gatos o cilindros para acercar las tuberías. Porque si no vamos a estar desperdiciando carga en algo para lo cual no fue diseñado. Apéndice E. La instalación del empaque. La recomendación principal es no reutilizar los empaques, pero bajo ciertas condiciones, en el caso de los ring joint, es posible reutilizar. Pero si nos preguntan, si nos hacen la primera pregunta y no nos hacen mucho énfasis, les vamos a decir, póngalo nuevo. ¿Por qué? Porque igual nos vamos a la matriz de riesgo. Si estamos en una brida o en una unión empernada que está en la zona roja, aquí no hay que hacer ni la pregunta de si podemos reutilizarle, por ejemplo. Va a depender de cada contexto. La inspección visual es importante y la consulta de las especificaciones. Muchas veces repetimos los errores. ¿Y cómo es esto de que repetimos los errores? Bueno, conseguimos una empacadura que estaba instalada y vamos y colocamos otra igual. Y resulta que no es la empacadura que se utilizaba porque cuando se utilizó la que están removiendo, no teníamos el repuesto disponible. Eso es un equivalente, pero entonces se institucionaliza el error por no verificar las especificaciones. Se deben instalar con mucho cuidado. Muchas de estas juntas se hacen el cambio, se inspeccionan y se espera que duren una corrida completa. Y por una corrida entendemos un ciclo de 3 a 5 años. Lubricación, las áreas de trabajo. Hay que lubricar las roscas, hay que lubricar las caras de la tuerca y hay que lubricar la brida. Sea generoso con el lubricante.
y sobre todo sepamos qué lubricante aplica para qué condición. Es importante validar la compatibilidad química. Se prefiere el molibdeno porque es hasta cierto punto inerte, ¿no? Como a diferencia del níquel o del cobre, que puede generar problemas por temperaturas y aceros inoxidables. Instalación del perno, bueno, igual, con cuidado, sea cuidadoso de lo que hace, no dañe las rocas, verifique la longitud y el perno que debe ir. La numeración, bueno, ya lo vimos, podemos tener un sistema tradicional o podemos tener los alternativos del apéndice F que también nos dan más productividad. Métodos de aprieto, de control de carga, bueno, ya vimos los no controlados, el torque o la tensión, la medición de la elongación, también vimos algunos mecanismos de elongación. Y si necesitamos validar o estudiar fugas repetitivas, tenemos el apéndice O. Y tenemos tablas de carga también. Pruebas hidrostáticas, no reutilizar los componentes, ver el PCC2 para tener más información. Los registros, importantísimos para poder llevar la historia de cada junta. Muchas veces los clientes nos llaman y nos dicen, mira, cuando armaste la junta en el 2016, ¿qué valor de torque le colocaste? Entonces, bueno, apelamos a nuestra infalible base de datos y ahí les damos los lineamientos. Entonces, bueno, esos documentos deben tener una chapa en campo que aguante la intemperie y debe tener su registro manual que después es descargado en una base de datos electrónica. Desarmado, igual. Primero la seguridad, validar de que el sistema está inerte, que está sin presión, que está descontaminado y hacerlo de forma gradual para no deformar bridas o espárragos. Y vea el empaque, vea el elemento de sello. Ellos nos dicen cómo estuvieron operando o si fueron sometidos a abuso. Entonces, bueno, la PCC1 2019 tiene todos estos módulos o todos estos apéndices y bueno, aquí los tienen listados. Hasta el Q, que fue el último en agregar. Nuestras coordenadas. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico. Estos papers o documentos técnicos los estamos publicando en nuestra página web la próxima semana. Igual, siéntanse libres de escribirme y se los podemos enviar por correo. Y bueno, estas son las coordenadas de la compañía. Igual mi correo otra vez, el correo de las redes sociales y bueno, mi LinkedIn y nuestro Twitter. Estamos a la orden, Venezuela, Colombia y Estados Unidos y bueno, cualquier otro requerimiento. Básicamente tenemos 4 áreas de negocio. Integridad de junta es una de ellas, fue con la que iniciamos. Y las otras 3, bueno, son salud activo, tecnología de láser y mecanización. Bueno, gracias y bueno, vamos a ver las preguntas ahora. Muchas gracias, ingeniero José. Sí tenemos bastantes preguntas. No sé si el ingeniero desea desplegar la sección de preguntas. Sí, ya va. Déjame revisar aquí cómo es esto. Tranquilo, ingeniero. Ajá, aquí estamos. Preguntas. Recuerden, los asistentes pueden dar clic a la manita para habilitarles el micrófono si tienen alguna pregunta. Ajá, aquí tenemos una consulta. Cuando en un molino SAC no tengo el perno B7 y llega un perno grado 8.8, ¿por qué se acabó en el almacén? ¿Puede trabajar igual? ¿Cuál sería el efecto con respecto al punto de fluencia? Mira, en general se debe tener, si no tenemos el B7, debemos tener un perno que tenga las propiedades mecánicas equivalentes. Es decir, composición química, resistencia a la fluencia y resistencia última. Y muy importante, todos deben ser iguales. Es decir, si tengo 30% de la tornillería en B7 y voy a poner el 70% en 8.8, lo que le estamos dando es alimento a la interacción elástica. Porque recordemos que más importante es el valor de torque, pero también que sea homogénea la aplicación de la carga. Entonces, si tiene mezcla de grados de tornillo, eso es una complicación.
Recuerden dar clic a la manita para habilitarles el micrófono. Vamos a compartir la presentación, sí. Ahí vamos a hacer una versión que podamos compartir porque allí tenemos información de clientes, hay fotos, hay cosas, entonces tenemos que algunas quitarlas porque no tenemos autorización de ellos para hacerlas públicas. Pero sí, vamos a enviar una versión de la presentación. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Raúl Jiménez, que tiene bastantes consultas. Ah, adelante. Ingeniero Raúl, en este momento lo escuchamos. Adelante, por favor. Con todos, gracias. José, una consulta. Bueno, teniendo el principio de que torque es fuerza por distancia, pero hay veces en campo tenemos un perno con un torquímetro, sabemos el diámetro, pero no sabemos qué torque darle en campo, ¿no? Obviamente que si me voy a las especificaciones podría saber otras variables, pero ¿cómo puedo sacar ese cálculo en campo solamente sabiendo el diámetro y la distancia, la longitud del perno? Y no tengo especificación. Si ¿Cuánto tenemos el diámetro, tenemos el grado del tornillo, que lo podemos saber en la memoria. 2 pulgadas de diámetro, más o menos. Y las marquitas en la cabeza hexagonal, si es grado 8, grado 5. Exacto, exacto. Bueno, utilizamos el método que llama ASME-Nut Factor. Entonces, si no tenemos más especificación, podemos asumir 50-60% de elongación. Nos preparamos una tablita, una ayuda a memoria, nos la ponemos ahí en el bolsillo y con básicamente saber la resistencia del tornillo, eso por una fórmula de multiplicar con cualquier calculadora, sacamos ese torque en libras-pie. Pero tienes la fórmula normalizada para libras-pie o newton metro, dependiendo de las unidades que utilice. Está en la presentación, esa parte sí la vamos a poder compartir, se la dejamos allí y ahí la va a poder ver. Es donde está el K, ¿no? El factor K. Correcto. Sí, entonces si está en seco, le pones algo como 0,3, 0,26, 7. Si va a utilizar algún tipo de lubricante, bueno, si es base, cobre o níquel, comúnmente llamado Never-C, ahí tienes los valores para cada K. Esa es la idea de esa fórmula, pues dar una respuesta rápida cuando estamos así cortos de tiempo. Muchas gracias. No, de nada, la orden, por favor. Seguimos aquí. ¿Cuánto es el valor de torque para cada perno? Mira, ASME tiene una tabla en la PCC1, que ahora en la 2019 la movió del cuerpo para uno de los apéndices, está en el apéndice 8. Esa es una tabla hecha para 193 grado B7, que es perno de tubería. Es lo que está, digamos, allí estandarizado. Después tiene muchísimas tablas que hay en internet, pero digamos que a lo mejor el método más expedito es utilizar este del Nut Factor para poder cerrar estas aplicaciones generales. Seguimos aquí. Los controles de calidad en el perno, hay varias maneras de controlar la calidad de los pernos. Uno es validar las marcas como rápido, ¿no? Verificar el grado de cada material. Y segundo, hacer un muestreo aleatorio en el almacén. Sobre todo si son épocas de paros de planta, por ejemplo, agarrar un lote de pernos, hacer un muestreo y hacerles una identificación positiva del material donde puedas ver que en verdad el B7 es B7 y no es un B7 troquelado para poderlo hacer pasar por los controles. Pero un muestreo es suficiente. Ya le respondimos. ¿De qué depende que los torques lleven lubricación? ¿La norma lo recomienda? Sí. La principal sugerencia es lubricar para preservar el perno, inclusive en el tiempo. Inclusive los pernos que son tensionados, que tienen capuchas metálicas o con capuchas plásticas, se recomienda preservarlos con la rosca, porque la rosca es un elemento de fabricación muy precisa. Y sobre todo en pernos de 1 y 1/8 hacia arriba, que los puedes reutilizar, es mejor preservarlos, pues, para que puedas tener toda la corrida. Sobre todo en zonas que están cercanos al mar, donde hay mucha salinidad, la preservación es importante. Eso, pensando en la preservación. Y segundo, pensando en la velocidad de desarmado. Si yo tengo un perno de 2 pulgadas, por poner un diámetro, que no ha sido preservado, que no fue lubricado ni siquiera en el armado, es muy probable que lo dañe en el proceso de desarmado. Entonces, si en una brida promedio tenemos 36 pernos,
tenemos, no sé, 100 juntas en una unidad para un paro de planta. Si no preservamos esos pernos, esa cantidad de dinero que vas a gastar. Y además es tiempo, porque si no lo tienes, tienes que entonces rectificar esa rosca con una atarraja, recuperarlo y seguir. Entonces lo que se puede, un desarme que se puede hacer en 2, 3 horas, 4 horas, se te va a convertir en una pesadilla de un día o 2 días. Y a lo mejor es ruta crítica y se junta todo esto. Seguimos. En la sección de secadores de una máquina papelera. ¡Ah, caramba! Son frecuentes las fugas de vapor en el lado dry, específicamente en la entrada de vapor. Mira, les voy a contar una anécdota. Mi primera experiencia con torque armado y desarmado fue con juntas rotativas de una máquina de papel liner y medio. Tenía 51 secadores. Cada junta rotativa tiene no menos de 3 o 4 bridas, porque tiene la brida de entrada de vapor y la brida de salida de condensado. Mi primera recomendación sería escriba un procedimiento y documente los modos de fallas que está teniendo, porque ahí vas a saber entonces cuándo es un problema de torque, cuándo es un problema de empacadura o la combinación de ambos. O sea, si tengo un perno en una tapa de un molino SAC y no tiene la dureza de acuerdo a la especificación. Ah, ok, ya esto lo respondimos. La secuencia de los pasos 1, 2, 3 normas, ¿qué norma hace referencia? Está en la PCC 1 y es el método tradicional. También tiene un apéndice dedicado a los métodos alternativos, donde por la chiquita te ahorras 30% de tiempo. Nosotros, en nuestros requerimientos, utilizamos los métodos modernos, ya no utilizamos el método legacy. Esos tensionadores high force yo los manejo. Ah, ok, sí, mira, el tensionador es un diseño prácticamente estándar entre los diferentes fabricantes. Lo que ha ido evolucionando en el tiempo han sido funcionalidades como si retorno rápido neumático, en fin, etc. En el apriete de los pernos para identificar su torque no influye el tipo de empaque que se va a usar. Sí, claro que sí, porque al final el perno es el mecanismo por el cual tú aplicas el esfuerzo a la brida y al empaque. O sea, si yo tengo un perno de un molino y se rompió uno de ellos en la cabeza y otro se rompió en los hilos de la rosca, para cada caso, ¿cuál crees que es la causa raíz de la falla? ¿Mucho ajuste o falta torque? Bueno, esto es algo que quizás podemos comenzar en detalle, pero pueden ser ambas. Pueden ser tornillos que se armaron en exceso o tornillos que se armaron. Al final es el efecto de la interacción elástica. Ingeniero, ¿le podemos Machine Ball. habilitar al micrófono al ingeniero Daniel Salcedo? Sí, cómo no. Ingeniero Daniel, por favor le da clic a su micrófono, ¿es tan amable? Ingeniero Daniel Salcedo, ¿le puede dar clic a su micrófono que lo tiene bloqueado? Ya, adelante, Sí, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, desde Perú. Una consulta. En el caso de las empaquetaduras en materiales como 316 y 304, y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Hay complicaciones en los dos materiales? Por ejemplo, en una línea de una brida de 316, colocar una de 304. Mira, no veo complicación siempre y cuando el componente químico que del proceso sea compatible con el 304, porque recordemos que el 316 versus el 304, su habilidad está en la resistencia química, no en la mecánica. Entonces, a lo mejor va a depender del fluido que esté en el proceso más allá del material de la tubería. Y bueno, las variables de temperatura, presión, para poder saber la compatibilidad con el relleno de la espirometálica que estás colocando, más allá solamente de los anillos de refuerzo. Ok, aclarado, gracias. Eso es Y todo. bueno, recordemos que cualquier cambio de este tipo tiene que pasar, o es una fuerte sugerencia, tiene que pasar por un control de cambio. Porque muchas veces estas tonterías terminan en que parecen tonterías, pero no lo son. Pueden ser orígenes de incendio o de cosas de estas. Y no de inmediato, sino en el mediano plazo, ¿sabes? Tienes igual, nada, es así. Ok, pues aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podré realizar el cálculo de torque en Machine Ball ubicado en cabezales de FinFan Cooler?
Aquí tengo la duda si hablamos del tapón del fin fan cooler o hablamos de una junta bridada que tiene machine ball. Entonces, bueno, cualquier cosa nos puedes escribir y por ahí respondemos. ¿Cuántos hilos debería quedar fuera de la tuerca después de agotar el perno? Mira, para esto hay dos opciones. Hay dos recomendaciones, hay dos normas. Una que dice que puede quedar un hilo de la tuerca descubierto y otra que dice que debe sobresalir el perno un hilo. Si me preguntas a mí, yo siempre respondo que el perno sobresalga un hilo, que es más fácil de inspeccionar. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para realizar? No hay una recomendación para eso, eso no debe suceder. La recomendación de líneas presurizadas. Las líneas presurizadas o las líneas en servicio solamente deberían ser ajustadas en caliente cuando se está en proceso de arranque y es parte de la especificación, porque sucede la relajación de la empacadura en las primeras 24 horas de operación mientras la línea va alcanzando su temperatura de operación. Y se hace así inmediato al proceso de armado porque todavía las roscas están lubricadas y la grasa no ha perdido sus propiedades. Es muy peligroso. Nosotros hemos conocido de fatalidades por intentar hacer ajustes de líneas en servicio. Esto se puede hacer, no hay, pero debe llevar un proceso muy riguroso de validación. Nosotros lo hemos hecho en contadas ocasiones y primero, antes de eso, hacemos el levantamiento de presión, temperatura, la inspección visual de los pernos, porque hay un dicho que dice entre las personas del ramo que apretar una tubería en servicio o ajustar una fuga en servicio es como cambiarle un caucho a un carro andando. Para las herramientas de torque, ¿cómo seleccionar una que sea igual de eficiente tanto en juntas blandas como duras? Esto es quizás un poquito muy abierto. Nos puedes escribir y podemos ayudar sin compromiso en la selección de la herramienta. ¿Cuántos filamentos? Por lo menos uno. Una consulta. Cuando el perno ya fue torqueado de acuerdo a lo que indica el proveedor, ¿se puede reutilizar ese perno como también la tuerca? Lo que dice la PCC1 es para diámetros de 1 1/8, siempre y cuando se validen las condiciones y se recondicione el perno, se pueden reutilizar. Pero tenemos que tener en cuenta también otras cosas, y es la matriz de riesgo, ¿verdad? ¿Dónde trabaja ese perno? ¿Cuánto duró la corrida? La fatiga térmica, que no la vemos dimensionalmente. ¿Dónde se enviará esa versión? Se las hacemos llegar a través de Cien, que ellos son los que administran el chat, el webinar. Ok, ya está anotado. En caso de requerir sustitución de pernos por temas de corrosión externa en líneas de alta presión, ¿cuáles serían las recomendaciones considerando que la despresurización es viable? Esto es posible hacerlo, siempre y cuando no haya fuga. Y hay un procedimiento en PCC2, hay un procedimiento que dice partial bolting, hot bolting, entonces se va reemplazando un perno por otro perno. Ay, me sacó. Ah, no, quita. Bueno, creo que ya tenemos el tiempo, ¿no?